Imagina trabajar duro toda la vida, ahorrando cada centavo, invirtiendo con sabiduría, solo para despertar un día y darte cuenta de que todo lo que construiste está siendo silenciosamente arrebatado de ti. No mediante un aumento de impuestos, no por un robo, sino por un sistema invisible diseñado para transferir tu riqueza sin que lo notes. Esto es represión financiera, y es una de las herramientas más eficaces que los gobiernos usan para controlar las economías, pagar deudas y mantener a los ciudadanos obedientes. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de esto, pero ha moldeado tu vida desde el día en que abriste tu primera cuenta bancaria. Antes de comenzar, déjame saber en los comentarios desde qué país estás viendo esto y qué hora es donde tú estás. Es fascinante ver cómo esta historia nos conecta a todos. Y mientras estás aquí, si quieres entender cómo funciona realmente el sistema, no la versión que muestran en la televisión, asegúrate de suscribirte, porque lo que estás a punto de aprender cambiará la forma en que ves tus ahorros, tu jubilación y tu libertad financiera. Para entender la represión financiera, primero necesitas comprender una verdad simple sobre los gobiernos. Siempre gastan más de lo que ganan. Piden préstamos para financiar guerras, programas sociales, rescates y votos. Y esa deuda nunca desaparece realmente, solo crece década tras década. Pero aquí está el problema. Si un gobierno tiene demasiada deuda, se enfrenta a dos opciones: el incumplimiento o la destrucción de la deuda a través de la inflación. El incumplimiento significa suicidio político. La inflación, por otro lado, es silenciosa, sigilosa. Parece solo un aumento de precios, pero en realidad es la transferencia lenta de tu riqueza al Estado. Ahí es donde entra la represión financiera. Es una estrategia que combina bajas tasas de interés, alta inflación y controles estrictos de capital para corroer lentamente el valor real de la deuda, mientras atrapa a los ahorradores como tú en un sistema que garantiza pérdidas. Así es como funciona. Cuando depositas dinero en una cuenta de ahorros, esperas ganar intereses, pero en un sistema financiero reprimido, el gobierno y el Banco Central trabajan juntos para mantener las tasas de interés artificialmente bajas, muchas veces por debajo de la tasa de inflación. Eso significa que, si la inflación es del 4% y tus ahorros generan un 2%, estás perdiendo un 2% de tu poder adquisitivo cada año. No te están pagando por tus ahorros, te están cobrando un impuesto furtivo. Y a diferencia de los impuestos regulares, no hay votación, no hay proyecto de ley, no hay anuncio. Sucede automáticamente. Cada año, el valor real de tu dinero disminuye. Con el tiempo, las enormes deudas del gobierno se vuelven más baratas de pagar. Los ahorradores, los pensionistas, los jubilados, ellos cargan con el costo. Parece una conspiración, pero no lo es. Es política económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el Reino Unido usaron la represión financiera para manejar enormes cargas de deuda. Los bancos centrales mantuvieron las tasas de interés muy por debajo de la inflación durante años. Los gobiernos introdujeron regulaciones estrictas que obligaban a los fondos de pensiones y a los bancos a mantener bonos del gobierno, asegurando un flujo constante de crédito barato. Los ahorradores quedaron atrapados. Sus rendimientos no seguían el ritmo de la inflación, pero no tenían a dónde más ir. En la década de 1950, las razones deuda-PEIP cayeron rápidamente, no porque los gobiernos pagaran sus cuentas, sino porque la inflación eliminó silenciosamente el valor real de lo que debían. Ese era el genio oculto del sistema.
el dolor se distribuía lentamente, de forma invisible, entre millones de personas comunes, sin protestas, sin pánico, solo un drenaje lento de riqueza del sector privado al público. Si hubieras vivido en esa época, no lo habrías notado. Solo habrías observado que la vida se volvía más cara y que tus ahorros rendían menos. Ahora, avanzando hasta hoy, la deuda global ha alcanzado niveles nunca antes vistos. En Estados Unidos ya supera los 34 billones de dólares. En todo el mundo representa más del 300% del PIB. No existe un camino realista para pagar eso. Entonces, ¿cuál es la solución? La misma que usaron antes: reprimir las tasas de interés, imprimir dinero y dejar que la inflación haga el trabajo sucio. En 2020, cuando los bancos centrales redujeron las tasas a cero e inundaron los mercados con liquidez, no solo salvaron el sistema, lo reiniciaron. Para los gobiernos ahogados en deudas, este es el escenario perfecto. La inflación corre al 5 o 6%. Los salarios suben lentamente y los ahorradores pierden en silencio. La deuda, en términos reales, se reduce. Puedes pensar, bueno, puedo simplemente invertir en activos como acciones o bienes raíces, pero eso es parte del diseño. Cuando el dinero pierde valor, la gente es empujada hacia activos de riesgo para protegerse. Eso infla los mercados y también ayuda a los gobiernos. El aumento de los precios de los activos crea un efecto de riqueza. Las personas se sienten más ricas, gastan más y las economías siguen girando. Pero aquí está el problema. Quienes ya poseen los activos son los que más se benefician. Los ricos se vuelven más ricos, mientras todos los demás corren cada vez más rápido solo para quedarse en el mismo lugar. No es un accidente, es la estructura del capitalismo moderno, construido sobre inflación, deuda y represión financiera. Puedes preguntar, ¿por qué no simplemente subir las tasas de interés? Porque hacerlo colapsaría el sistema. Los gobiernos no pueden pagar intereses altos. Cada punto porcentual de aumento añade miles de millones en pagos de intereses sobre la deuda pública. Por eso los bancos centrales fingen que la inflación es transitoria, incluso cuando no lo es. Ellos saben la verdad. No pueden detenerla sin llevar a la bancarrota a sus propios gobiernos. Así que la dejan suceder. Y mientras tanto, tus ahorros se queman lentamente. La parte más cruel es cómo lo disfrazan. Dicen que la inflación es una señal de una economía en crecimiento, que las tasas bajas son buenas para la inversión y que todo está bajo control. Pero detrás de esas declaraciones pulidas reside la verdadera política: aumentar la deuda, mantener a los ahorradores atrapados y garantizar que nadie escape del sistema. Los controles de capital dificultan mover tu riqueza fuera del país. Las regulaciones garantizan que los bancos mantengan bonos del gobierno. Y los mercados financieros están diseñados para recompensar la especulación, no el ahorro. No es caos, es control. Esto no es nuevo, es el truco más viejo del libro. La diferencia es que ahora es global, de Washington a Tokio, de Londres a Berlín. Cada banco central está haciendo lo mismo. Y cada ahorrador, inversor y trabajador está atrapado en la misma red invisible. Para entender cuán profunda es esta estrategia, hay que mirar los mayores experimentos de la historia con represión financiera. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña debía más del 250% de su PIB. No pudo pagar esa deuda solo con crecimiento o impuestos, así que recurrió a la inflación. Entre 1945 y 1980, la inflación promedio fue superior al 6% anual,
mientras que el rendimiento promedio de los bonos del gobierno se mantuvo por debajo del 3%. Esa diferencia, el espacio entre lo que los ahorradores ganaban y cuánto subían los precios, eliminó silenciosamente la mitad de la deuda nacional en términos reales. No hubo perdón colectivo, ni grandes impagos, solo décadas de confiscación invisible. El gobierno fingía proteger a los ahorradores, pero en realidad se alimentaba de ellos. La política funcionó porque casi nadie entendía lo que estaba sucediendo. Los números en las cuentas bancarias permanecían iguales. Solo el poder adquisitivo desaparecía. Los Estados Unidos usaron exactamente el mismo método. Después de la guerra, la deuda estadounidense superaba el 120% del PIB, pero en lugar de aplicar austeridad, los gobernantes eligieron lo que los economistas llaman educadamente represión financiera. Al limitar las tasas de interés mediante regulaciones de la Reserva Federal, se aseguraron de que la inflación creciera más rápido que los rendimientos. Entre 1946 y 1956, las tasas de interés reales fueron negativas casi todos los años. Cuando terminó la década de 1950, la deuda de Estados Unidos había caído a menos del 60% del PIB, no por disciplina fiscal, sino por confiscación silenciosa. Cada ahorrador pagó, sin saberlo, las cuentas de guerra del gobierno. Esa es la genialidad de la represión financiera. Usa la inflación como arma, las tasas de interés bajas como sistema de entrega y la confianza pública como camuflaje. Los gobiernos se presentan como administradores responsables mientras drenan lentamente la riqueza privada. Y porque el proceso es lento, la gente no se rebela, se adapta, culpa a los mercados, a las corporaciones o a la mala suerte, pero nunca percibe que el propio sistema está construido para extraer. El mismo manual se está ejecutando hoy. Desde 2008, los bancos centrales han impreso más de 30 billones de dólares en todo el mundo. Lo llaman flexibilización cuantitativa, pero es solo creación de dinero pura y simple. Los nuevos flujos de capital llegan primero a los bancos, gestores de activos y gobiernos. Cuando el dinero finalmente llega a la gente común, los precios ya han subido. El resultado es previsible: inflación de activos en la cima e inflación del costo de vida en la base. Los ricos ven duplicarse sus carteras, mientras que los ahorradores obtienen rendimientos cercanos a cero. La clase media soporta el golpe, los salarios se rezagan, los alquileres se disparan y los ahorros para la jubilación disminuyen. ¿Y por qué los ciudadanos no protestan? La razón es psicológica. La inflación es confusa. La represión financiera no es un evento único, como un aumento de impuestos o un nuevo cargo. Se arrastra. Es la sustracción silenciosa de valor, la erosión de la memoria económica. Nunca puedes señalar el día exacto en que tu dinero se volvió inútil. Simplemente sucede despacio, disfrazado, hasta que un día te das cuenta de lo que perdiste. Por eso la represión financiera es tan eficaz. No parece robo, parece mala suerte. Y esa es precisamente la genialidad del sistema. Depende de la conformidad. Las personas necesitan mantener sus ahorros dentro del sistema para que el control funcione. Por eso los gobiernos y los bancos centrales desalientan las reservas alternativas de valor. Se burlan del oro como una reliquia obsoleta. Descartan al Bitcoin como mera especulación y regulan los flujos de capital para asegurarse de que tu riqueza no pueda salir. En el siglo XX, países como el Reino Unido y Estados Unidos incluso prohibieron la posesión de oro en ciertos periodos.
Hoy usan regulación y vigilancia digital para monitorear cada transacción. Eres libre de ahorrar, siempre y cuando ahorres en los activos que ellos controlan. Y no te equivoques, el control es el punto central. La represión financiera no se trata solo de administrar deudas, se trata de dependencia. Cuando los ciudadanos dependen del Estado para la estabilidad económica, se vuelven más fáciles de gobernar. Trabajas, ahorras, pagas impuestos, y el sistema recupera silenciosamente lo que es tuyo. El gobierno no necesita confiscar propiedades o aumentar impuestos directamente. Basta con manipular el valor del dinero hasta que el resultado sea el mismo. Mira Japón como ejemplo. Durante décadas, el gobierno japonés ha mantenido tasas de interés cercanas a cero. Los ahorradores ganan casi nada, mientras los objetivos de inflación permanecen modestos. Esta política permite a Tokio sostener niveles de deuda superiores al 250% del PIB, los más altos del mundo desarrollado. Los ciudadanos japoneses aún creen que están seguros, pero su poder adquisitivo lleva una generación estancado. Sus ahorros financian al Estado, no su propio futuro. Y como los controles de capital y las instituciones nacionales dominan el mercado, no hay escape. La misma historia se desarrolla en Europa. El Banco Central Europeo pasó casi una década manteniendo las tasas de interés por debajo de cero. Los fondos de pensiones sufrieron. Los jubilados se vieron obligados a asumir más riesgos. Y los gobiernos siguieron endeudándose libremente. Cuando la inflación se disparó a comienzos de la década de 2020, ya era demasiado tarde. Las tasas subieron, pero las deudas eran más grandes que nunca. El sistema se encerró en sí mismo. Los bancos centrales no pudieron normalizar la política sin desencadenar una crisis financiera. Entonces, aceptaron la inflación como el mal menor. Para el europeo promedio, eso significó precios más altos, pensiones debilitadas y ahorros reducidos, el costo silencioso de mantener vivo el sistema. Ahora imagina ese mismo mecanismo operando a escala global. Los Estados Unidos emiten la moneda de reserva mundial, el dólar. Por eso, sus políticas repercuten en todas partes. Cuando la Reserva Federal suprime las tasas de interés, no afecta solo a los estadounidenses, obliga a todo el planeta a entrar en la misma trampa. Los mercados emergentes ven cómo sus monedas se debilitan, el capital huye hacia el dólar y sus deudas externas se vuelven más caras. El resultado es una arquitectura global de represión construida no sobre coerción, sino sobre dependencia. Cada banco central toma señales de Washington. Cada inversor sigue las indicaciones del dólar. Y cada ahorrador termina poseyendo activos que pierden valor en términos reales. La represión financiera funciona mejor cuando la gente cree que es temporal. Políticos y economistas siempre prometen que las tasas bajas o la impresión de dinero son medidas a corto plazo. Nunca lo son. Una vez que un gobierno se vuelve adicto a la deuda barata, no puede parar. Cada crisis se convierte en una excusa para más intervención. Cada recesión justifica más liquidez. Cuanto más tiempo dura, más difícil es retroceder. Y a cada paso, tu riqueza compra un poco menos. Hay una ironía cruel en cómo el sistema se vende. Te dicen que ahorres. Te dicen que inviertas responsablemente. Te dicen que la paciencia y la prudencia valdrán la pena. Pero en un orden financiero reprimido, esas virtudes son castigadas. El especulador imprudente prospera, mientras el ahorrador prudente sangra. Esa es la podredumbre moral en el corazón del sistema. Recompensa a quienes juegan el juego, no a quienes crean valor.
No es de extrañar que la confianza en el dinero esté colapsando. Pero si crees que el sistema es inestable, tienes razón. La represión financiera puede durar décadas, pero siempre termina de la misma manera. En crisis, la inflación corroe la confianza. Los ciudadanos buscan una salida y eventualmente el Estado pierde el control. Es entonces cuando la historia se vuelve violenta. Todo imperio que dominó la represión financiera terminó enfrentando su ajuste de cuentas. Roma degradó sus monedas de plata para financiar guerras sin fin. Al principio, los ciudadanos apenas lo notaron. Los precios subieron lentamente y los soldados aún eran pagados. Pero con el tiempo, la confianza se derrumbó. Los comerciantes exigieron más monedas por los mismos bienes. Los soldados rechazaron salarios degradados y las redes comerciales del imperio colapsaron. Lo que comenzó como una política fiscal inteligente terminó como ruina económica. El mismo ciclo se repite en los tiempos modernos. Cuando corrompes el dinero, corrompes todo lo que se construye sobre él: el comercio, el ahorro, la confianza y, en última instancia, la propia civilización. Los gobiernos modernos creen que son más inteligentes. Piensan que pueden imprimir, suprimir y manipular sin consecuencias porque tienen hojas de cálculo y doctorados. Pero las matemáticas no cambian. Cada vez que fuerzas las tasas de interés reales por debajo de la inflación, plantas las semillas del colapso. La única cuestión es cuánto tiempo tarda en crecer. En la era posterior al COVID, vimos la tormenta perfecta. Billones en estímulos inundaron la economía mundial. Los bancos centrales mantuvieron las tasas en cero y la inflación se disparó nuevamente. Al principio, las autoridades lo descartaron como algo transitorio, pero cuando llegó la realidad, el daño ya estaba hecho. Los ahorradores perdieron años de rendimientos reales. Los costos de la vivienda, los alimentos y la energía se dispararon, y la clase media, ya frágil, se encontró presionada desde todas las direcciones. Esta es la verdad tácita. La inflación no es un error, es el plan. Cuando los gobiernos piden demasiado prestado, necesitan la inflación para reducir el peso real de la deuda. Solo necesitan que aumente un poco más rápido que las tasas de interés. No lo suficiente para provocar pánico, solo lo bastante para desviar riqueza silenciosamente. Es un acto de equilibrio entre el engaño y el desastre, pero la historia muestra que el equilibrio nunca dura. Eventualmente, la inflación se sale de control. La gente corre hacia activos reales: tierras, materias primas, oro, Bitcoin, cualquier cosa que el gobierno no pueda imprimir. Y una vez que se rompe la confianza, ningún decreto puede restaurarla. La represión financiera prospera en la ilusión de estabilidad, la ilusión de control. Mientras los ciudadanos crean que el sistema es justo, seguirán jugando el juego. Pero cuando se dan cuenta de que el juego está manipulado, empiezan a buscar salidas. Es entonces cuando los responsables políticos entran en pánico. Imponen controles de capital, impuestos sobre la riqueza y restricciones digitales. Dicen que es para combatir el crimen o proteger el sistema, pero el verdadero motivo es siempre el mismo: encarcelar el capital dentro de una moneda moribunda. El auge de las monedas digitales, de los bancos centrales, CBDCs, es el siguiente paso en esta evolución. Con dinero programable, las autoridades pueden aplicar tasas de interés negativas directamente, restringir cómo gastas o incluso hacer que tus ahorros expiren para forzarte a consumir. Es la herramienta definitiva de represión, una prisión financiera disfrazada de conveniencia. Piénsalo. Antes, si tu banco pagaba casi cero de intereses,
podías sacar dinero y guardarlo contigo. Esa opción física creaba un piso natural debajo de las tasas, pero en un mundo de dinero totalmente digital no hay escape. Cada dólar, euro o yen se vuelve rastreable, grabable y, si es necesario, eliminable. Los gobiernos pueden drenar riqueza de forma invisible e instantánea. Combina eso con la inflación y obtienes control total. Un sistema donde los ciudadanos no poseen nada real y cada activo está denominado en hielo derritiéndose. Ya hemos estado aquí antes, en la década de 1970, después de décadas de represión. El vínculo entre el dólar estadounidense y el oro finalmente se rompió. La inflación se disparó. Las tasas de interés explotaron y la ilusión de estabilidad se rompió. Fue doloroso. Recesiones y tasas de 2 dígitos fueron necesarias para restaurar la confianza. Pero aquí va la advertencia. Las deudas de hoy son mucho mayores y los ciudadanos de hoy son mucho más dependientes. Volver a tasas honestas llevaría a la bancarrota a los gobiernos, implosionaría los mercados y acabaría con los sistemas de pensiones. Así que, en lugar de eso, los responsables políticos probablemente redoblarán la apuesta. Más estímulos, más impresión, más control. Prometerán estabilidad de precios mientras erosionan silenciosamente todo lo que posees. Para la persona promedio, esto crea una paradoja. Te dicen que ahorres, pero el ahorro pierde valor. Te dicen que inviertas, pero los mercados están inflados por la política, no por la productividad. Te dicen que el sistema es justo, pero castiga la prudencia. Entonces, ¿qué puedes hacer? La conciencia es la primera defensa. Una vez que reconoces la represión financiera por lo que es, un impuesto furtivo sobre los ahorradores, puedes adaptarte. Diversifica más allá de la moneda fiduciaria. Mantén activos vinculados al valor real. Materias primas, tierras productivas, negocios con resultados tangibles. Estos no son solo inversiones, son formas de escape. Pero la cuestión más profunda es moral. ¿Qué le sucede a una sociedad cuando la honestidad ya no compensa? Cuando la frugalidad es castigada y la especulación es recompensada. Ahí es donde estamos hoy. Una generación ha crecido creyendo que la riqueza proviene del apalancamiento, no del trabajo. Los gobiernos lo aplauden porque las burbujas crean la ilusión de prosperidad. Pero las ilusiones no pueden durar para siempre. Cada tasa suprimida es una crisis futura postergada. Cada dólar impreso es confianza prestada del mañana. Y un día, la cuenta siempre llega. Al final, la represión financiera es un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es la cobardía política, la negativa a enfrentar la deuda con disciplina, a decirle la verdad a los votantes, a vivir dentro de los límites. Imprimir e imponer represión son atajos, y como todos los atajos llevan a un precipicio. Las personas que más sufren no son las poderosas, son los ahorradores, los pensionistas, los trabajadores que jugaron según las reglas. Su riqueza se transfiere silenciosamente hacia arriba, y cuando el sistema colapsa, se les dice que fue inesperado. Pero no hay nada inesperado en esto. Es solo matemática. Si haces un zoom hacia afuera, verás el patrón. Cada vez que la deuda sobrecarga a un imperio, se transforma en inflación. Cada vez que la inflación corroe la confianza, el imperio aprieta el control. Y cada vez que el control alcanza su punto máximo, la gente encuentra una salida, un nuevo dinero, un nuevo sistema, un nuevo comienzo. Roma cayó. La libra británica perdió su corona. Y algún día, el dólar enfrentará el mismo destino. La cuestión no es si, sino cuándo. Así que la próxima vez que escuches a un banquero central decir que la inflación está bajo control,
o que las tasas reales permanecerán bajas. Entiende lo que realmente están diciendo. Están admitiendo el plan. Tus ahorros son la garantía. Tu futuro es la fuente de financiación. Y cuanto más permanezcas en su juego, más perderás. Pero aquí está la parte esperanzadora. El conocimiento es una palanca. Una vez que entiendes cómo funciona la represión financiera, puedes actuar fuera de su alcance. Puedes crear valor en el mundo real, en habilidades, activos y relaciones que ninguna política puede inflar. Esa es la verdadera rebelión. El sistema depende de tu ignorancia. Teme tu conciencia. Porque cuando las personas ven la jaula, dejan de confundirla con seguridad.